Bueno, comenzamos con este tema. Yo en algunos capítulos ya les he adelantado un poquito sobre esto de la carta de gerencia. Cuando hablamos de hechos posteriores, estuvimos hablando de la fecha, eh, que la fecha del balance tenía que ser la misma que la fecha del informe, que la misma que el acta de aprobación de los balances, el acta directoria de aprobación de los balances, y la misma que la fecha de la carta de gerencia. Es decir, ese día, ese momento tan importante coincide con estas cuatro cosas. Y una de esas cuatro cosas que nos quedaba por ver es la carta de manifestaciones de la gerencia o más ¿no? comúnmente llamada carta de la gerencia. ¿Sí? Es un documento que ya vamos a ver por qué es tan importante que el auditor lo pueda obtener y lo pueda obtener con la misma fecha del informe y que pueda sí o sí hacerse de él a contraentrega del informe. ¿Sí? Dice, y como siempre vamos leyendo un poco y vamos explicando, y siempre le digo, el PowerPoint ustedes lo tienen, lo importante es que puedan sacar cosas o ir tomando nota de lo que puedo ir diciendo o aportándoles, y si tienen alguna duda me frenan y aclaramos cualquier duda, ¿sí? Bueno, la carta de gerencia es una confirmación escrita acerca de las manifestaciones significativas realizadas por la gerencia y otros empleados durante la auditoría. ¿Sí? Básicamente lo que nos va a hacer acá es una serie de manifestaciones, la gerencia o la empresa, vamos a llamarla así, pero se le llama la gerencia porque quien lo firma, ya vamos a ver que es un alto mando de la compañía, van a ser una serie de manifestaciones que a nosotros nos van a servir para cubrirnos frente a determinadas situaciones en relación a que nos han provisto de toda la información, toda la documentación, que todo lo que nos dijeron es verdad, que los controles internos funcionan. Bueno, ya vamos a ver en detalle qué incluye, pero en términos generales es esto. Es como una carta que a nosotros nos sirve de respaldo, por eso la tenemos que obtener y obtener antes de la entrega del informe o a contraentrega del informe, para cubrirnos como auditor de que la compañía ha actuado de buena fe en cuanto a la entrega de los papeles, que no nos ocultó nada, que la información que nos dio es certera, ¿sí? Dice ahí, su alcance y contenido debe reflejar circunstancias específicas de cada auditoría. Si bien yo les voy a mostrar un modelo enseguida al final de la clase, es un modelo que es totalmente adaptable y debe ser adaptable a cada cliente. No todos los clientes, como ya les he dicho, tienen los mismos rubros, no todos los clientes dentro de los rubros o componentes tienen las mismas partidas, la misma importancia, la misma significatividad o los mismos complicaciones, problemas, situaciones, ¿sí? Entonces, es totalmente adaptable. Yo voy a tener un modelo, probablemente sí, pero tengo que irlo adaptando siempre a la realidad del cliente, agregando, quitando cosas y sumando información. Cuando se examinan estados contables consolidados, se debe obtener las cartas de gerencia de las compañías consolidadas. ¿Qué significa esto? Que por cada uno de los estados contables que yo esté auditando, sea individual y consolidado, sea solo individual, o a su vez, si yo estoy auditando si yo estoy auditando la casa madre, digamos, o la empresa principal, debo obtener las cartas de gerencia de las compañías vinculadas, por más que yo no las haya auditado a ellas. ¿Por qué? Porque esas empresas van a consolidar en la empresa que yo estoy auditando. Yo voy a traer un valor de su patrimonio, en el caso que sea línea por línea, o en el caso que yo consolide por BPP. Yo me voy a estar trayendo saldos y valores balance. Entonces, de esos balances, yo también voy a necesitar eh, la carta de gerencia, ¿sí? Obtener las cartas de gerencia de las compañías consolidadas. Bien, perfecto. Disculpen, pero van ingresando de a uno. Bien, entonces, carta de gerencia. Debe ser firmada por personas cuyo nivel de autoridad sea adecuado en función a las manifestaciones realizadas, ¿sí? Esto es importante. No bastaría que la carta de gerencia me la firme un analista contable, no bastaría que la carta de gerencia me la firme el jefe contable. Tiene que ser justamente de una gerencia hacia arriba, gerencia administrativa, y si logro la gerencia general, muchísimo mejor. Es decir, el más grado alto de jerarquía que pueda obtener la empresa debe ser quien me firme esta, porque va a tener una cantidad de manifestaciones que no necesariamente el gerente de administración, por ejemplo, puede dar fe de todas ellas. Entonces, si yo voy a estar hablando de
algunos rubros, situaciones o componentes de los cuales el gerente de administración no tiene bajo su radar, entonces voy a necesitar una firma un poco más elevada. Por eso es importante si puede ser el gerente general, el CEO, o alguien que ocupe un cargo directivo importante, ¿sí? Y ni hablar si puede ser de la misma persona que firma el balance, pues muchísimo mejor, ¿sí? Pueden estar las otras firmas del gerente de administración, del jefe contable, si las quieren las suman, pero lo importante es que esté de un grado alto de la gerencia. Esto, por supuesto, le da más fuerza a la carta de gerencia. Debe ser escrita en papel membrete, sí, por más que hoy todo es digitalizado, sigue siendo en papel, como los balances y como los informes. Y debe tener el membrete de la empresa, ¿sí? Normalmente esta carta la redacta o la arma el auditor, porque el auditor va a colocar todo lo que él interese o cree importante incluir, pero va a colocar el membrete de la compañía y las firmas van a ser firmadas por la compañía, por el cliente al cual audito, ¿sí? Y la misma, como les dije, tiene que coincidir con la fecha del auditor, ¿sí? Tiene que coincidir con, volvemos a repetir, con la fecha del informe de auditoría, con la fecha del balance, por supuesto, con la fecha de la aprobación por parte del directorio, ¿sí? Con la fecha de el acta directorio que aprobó ese balance, ¿sí? Siempre recuerden estas 4 fechas y esa fecha límite también es la que me delimita los hechos posteriores y hasta dónde llegan la responsabilidad del auditor en cuanto a hechos posteriores. Así que esto es fundamental que lo recuerden y lo sepan, ¿sí? Esto no me avanza. Ahí va. Cuestiones en las que el conocimiento de los hechos se limita a la gerencia. ¿Qué es lo que va a incluir esta carta de gerencia? Bueno, cuestiones en aquellas en las cuales el conocimiento o los hechos se limita exclusivamente a la gerencia, ¿sí? Aquellas situaciones que conoce la empresa, que conoce la compañía y que yo necesito que las manifieste de manera escrita, son importantes, son cosas que no van a estar explicadas en el informe del auditor. El informe del auditor suele tener 2, cuando mucho 3 páginas. Puede que sean cosas que estén explicadas en el balance, puede que sí, puede que no, pero por lo general acá hay mucha más información, manifestaciones que no están ni en el balance porque al lector no le interesan y por supuesto que no van a estar en el informe porque yo no las voy a agregar en el informe porque no son temas, como ustedes ya saben, que lo que incluye el informe no son temas que yo tenga que incluir. Son manifestaciones que me sirven a mí para asegurarme justamente de que recibí todos los papeles de trabajo que pedí, que no me ocultaron información, puedo colocar algunos saldos para que ahí confirmen de que el saldo de los préstamos era tanto dinero. Ya vamos a ir viendo un poquito más. Para incluir también cuestiones que requieren el criterio cuya corroboración no se pueda obtener por otro medio, ¿sí? Es decir, todas aquellas registraciones contables o valuaciones que nosotros, o como puede ser una previsión, una provisión, que yo no tengo el dato certero y que he utilizado estimaciones para llegar a eso, bueno, en esta carta de manifestaciones la gerencia tiene que manifestar o decir justamente que ha realizado la mejor estimación posible para determinar las previsiones por incobrables, por ejemplo, ¿sí? En base a un criterio de periodicidad de cobranzas de 30 días, no sé, que ha utilizado la mejor estimación posible para determinar la provisión de juicios, ¿sí? En base a el informe de legales y la probabilidad de ocurrencia de sentencias negativas. Todas esas cuestiones que yo se las estoy diciendo son ejemplos. La gerencia debe colocar justamente en esta carta, admitiendo y manifestando de que verdaderamente hizo un esfuerzo por hacer la mejor estimación posible y que el auditor, por supuesto, auditó, pero no deja de ser una estimación. ¿Sí? En esto yo, lo que hace el auditor es como descansar o por ahí decir, bueno, tengo una fundamentación de que la compañía no puso cualquier número o que verdaderamente hizo su mejor esfuerzo para estimar las previsiones, provisiones o cualquier tipo de contingencia, cualquier tipo de estimación, flujo futuro de fondos, como ya hemos visto, ¿sí? También puede incluir planes o intenciones de la gerencia que puedan afectar los estados financieros, que podrían no estar incluidos en el balance, algún plan, alguna decisión que ha tomado o que piensa tomar y que nosotros conocemos. Es importante que la pueda manifestar acá. No, quizás no es auditable, quizás no es algo que me modifique el balance del 2024, supongamos que estamos auditando el 2024, pero sí es algo que necesito que la gerencia me manifieste, ¿sí?
Eh, y falta de cumplimiento de asuntos contractuales o legales que pueden afectar los estados financieros. Si hubiese alguna situación, no he incumplido con alguna norma legal, no he incumplido con algún contrato, probablemente no sea información que incluyamos en el balance, probablemente no sea, probablemente no, seguramente no va a ser información que vamos a incluir en el informe. Entonces es un buen lugar la carta de gerencia para incluir esta situación. Algún incumplimiento contractual, algún incumplimiento legal que podría llegar a traer algún inconveniente, ya sea a la compañía, en los estados financieros presentes o en realidad también en los futuros. Eh, acá. Si hubiese existencia de irregularidades que involucren a la gerencia o a aquellos empleados que poseen cargos clave en el sistema de control, podría también manifestarse acá. Esto la verdad que yo no lo he visto, pero podría manifestarse algún tipo de irregularidad, eh, alguna situación no clara con alguno de los miembros, eh, no sé, que alguno del directorio, justo en fechas cercanas a la firma del informe, hubiese recibido algún tipo de denuncia, o estuviese dentro, no sé, supónganse, bueno, cuando pasó toda esta causa de los cuadernos y toda esta situación, no sé si han escuchado algunas de esa causa, no opino si eso es cierto, no tengo idea, pero digo, cuando ocurrió eso, hubieron algunas empresas de Mendoza y sus directivos que estuvieron involucrados en esas situaciones, en teoría, al menos eso decía la información, y estos eran directores o presidentes de dichas empresas. Entonces, bueno, salió esta información, salieron las denuncias, esas personas, hasta que no se demuestre lo contrario, son inocentes, pero tenía una situación, una irregularidad, una situación llamativa. Entonces, bueno, esta es una cuestión clara a mencionar en la carta de gerencia, decir, bueno, el directivo tal o el presidente o parte del órgano directorio con fecha tanto ha sufrido o ha tenido una denuncia por lo que sea que ocurriere, ¿sí? Entonces en esta carta es donde lo podríamos incluir esta información de relevancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de los altos directivos de la empresa y esto podría traer inconvenientes, ¿sí? Ausencia de actos dudosos o ilegales por si hubieran ocurrido. Me tiene que manifestar de que no han habido actos dudosos o ilegales, ¿sí? La gerencia que no han ocurrido o en el caso que hayan ocurrido, manifestarlos, ¿sí? Confirmación de la información oportuna de otras manifestaciones que podrían ser mal interpretadas en que se desee concentrar la atención, ¿sí? Entonces, confirmación de cierto tipo de información que nosotros necesitamos que la gerencia sea clara y explícita para evitar distintos puntos de vista o distintos puntos de interpretación, ¿sí? Entonces, en esos casos, quizás podemos llegar a pensar que en el balance no quedó del todo claro, una nota redactada, entonces yo necesito que en la carta de gerencia la compañía se explaye un poco más en cuanto a cierto tema que yo en el balance entiendo que podría dar a distintos puntos de interpretación u otras circunstancias. Entonces, en la carta de gerencia aprovecho y amplío la situación o manifiesto una opinión más clara, ¿sí? Y no quizás tan formal o tan protocolar como la que tiene que ir en una nota de un balance, ¿sí? En todo esto nos sirve la carta de gerencia. Denme un segundo. Bien, entonces, dijimos que es la obtención de una declaración por parte de la gerencia dirigida al auditor, por supuesto la gerencia se lo dirige al auditor, en la que la dirección de la sociedad, un alto mando de la compañía, va a reconocer, por ejemplo, que la información obtenida en los estados contables, y estos son algunos de los puntos que se empiezan a redactar, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el modelito. La información obtenida en los estados contables es responsabilidad de la dirección de la sociedad auditada. Esto está acá y también lo tenemos en un párrafo específico del informe de auditoría. Si ustedes recuerdan, tenemos dos párrafos, uno que se llama responsabilidad del auditor y uno responsabilidad de la dirección. Lo vamos a decir en el informe, pero por las dudas siempre es bueno aclarar y que venga con la firma de la gerencia de que la información que está dentro de los estados contables es responsabilidad de la compañía, es responsabilidad de la dirección. Ellos lo prepararon, ellos han estado trabajando todo el año, yo soy el auditor, soy externo, vengo a auditar, pero no son mi responsabilidad, ¿sí? Y eso es importante, es una de las manifestaciones más importantes que tiene que quedar clara.
Parece evidente, pero es fundamental. Que la dirigencia o los altos cargos de la compañía le ha presentado al auditor toda la información que dispone. Esta es otra manifestación fundamental, y es que la gerencia o los altos cargos directivos están manifestando que no nos han ocultado información. Esto no va a estar en el informe, esto no va a estar en el balance, esto va a estar en la carta de gerencia y es fundamental que nos lo digan, que no nos han ocultado información, que no nos han restringido información, ¿sí? Esto es muy importante que lo podamos tener para también nosotros cubrirnos, decir, yo pedí todo en cuanto a este componente, en cuanto a este rubro, y la compañía me manifiesta que todo lo que está a su alcance lo ha podido y lo ha puesto a mi disposición, ¿sí? Que no hay transacciones sin informar, que no hay obligaciones a pagar sin informar, ¿sí? Es decir, que no he omitido pasivos. Esto significa eso, que no omití pasivos al cierre del ejercicio, que no he disminuido mi pasivo a propósito para mostrar un pasivo menor a los usuarios de la información contable. Que no existen notificaciones fiscales sin informar. Esto sería raro al 31 de diciembre, pero podrían haber llegado notificaciones fiscales como hechos posteriores. Entonces, en este caso, yo me estoy asegurando de que la compañía, al menos hasta este día, que es el día de la fecha del informe, el día de la carta de gerencia, el día de la aprobación del balance, hasta este día, si no han habido notificaciones nuevas, que no me las haya informado, ¿sí? Y que no está en conocimiento de haber violado algún tipo de ley o decreto. Esto también es importante, que la gerencia manifieste que, a su entender, no ha realizado ningún tipo de acto ilegal o en contra de algún tipo de decreto que esté reglamentado y aprobado, por supuesto, y que esté vigente. También se pueden obtener manifestaciones adicionales sobre, por ejemplo, lo anterior hasta acá lo visto es lo básico y elemental que sí o sí y seguramente vamos a contener en la mayoría de las cartas de gerencia. Pero además podríamos pedir o solicitar algunas cuestiones un poquito más particulares, como por ejemplo el reconocimiento explícito de la gerencia de su responsabilidad por la presentación razonable de los estados financieros preparados de acuerdo con las normas contables profesionales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la gerencia diga de manera explícita que todo lo que nos ha presentado, de que todo el armado, de que todo lo ha realizado de manera razonable en cuanto al preparado de las normas contables. Esto también resulta, parece lógico, pero la gerencia tiene que manifestar específicamente que se basó en las normas contables, que todo lo que hizo lo hizo de forma razonable y que lo ha presentado de esta manera, ¿sí? También podríamos pedir sobre la disponibilidad de los registros financieros o datos vinculados con algún tipo de trabajo sobre eh, el campo de auditoría, ¿sí? Por ahí publicar algún dato más, publicar, no sé, si estamos hablando del componente de rubro préstamos, bueno, manifestar los importes de los préstamos, la fecha de los vencimientos, dar algún tipo de información más detallada, ¿sí? Que no va a estar en el balance, porque en el balance va a estar expuesto quizás la nota de préstamos, si es corriente o no corriente, si es en pesos, si es en dólares y no mucho más. Quizás acá en la carta de gerencia podemos exponer de cuánto hablamos, si alguno se encuentra vencido y no pagado, si tiene las fechas de vencimiento o otro tipo de información que querramos o que creamos relevante informar, ¿sí? Para agregar información y respaldo hacia nosotros. Y la integridad y la disponibilidad de los actas de reuniones de accionista, directorio, comité y de dirección. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar en la carta de gerencia también, y esto está en el informe, ustedes ya lo saben, lo vimos en la clase de teoría anterior, que vamos a manifestar cuál es la última acta de directorio pasada a los libros, cuál es la última acta de asamblea, cuál es la último registro de accionista. Lo vamos a colocar también en la carta de gerencia. Queda en el informe y queda en la carta de gerencia. La última reunión de asamblea fue tal fecha con el acta de directorio número tanto. Listo. La última acta de asamblea fue en tal fecha con el acta número tanto, etc. Eso es a fin de que nosotros lo tengamos como evidencia. Nosotros lo vamos a tener en el papel de trabajo, que es exclusivo del auditor y es restringido. Ustedes ya saben que no les mostramos los papeles de trabajo. Va a estar manifestado en la carta de gerencia y va a estar como requerimiento legal en el informe del auditor a los fines de manifestar en el informe del auditor que las actas y
las actas y los registros accionistas, que todo esto ha sido pasado a los libros, es decir, que están los libros completos. Es el requerimiento legal, que revisemos si las actas celebradas han sido pasadas a los libros, si los últimos asientos han sido copiados o faltan copiar, ¿sí? Es el requerimiento legal para el informe. Ahora, el procedimiento de auditoría es revisar hasta el último día las actas de directorio y vamos a colocar acá cuáles son las últimas vistas, ¿sí? Bien, y esto es importante. ¿Qué pasa y qué hacemos? ¿Y por qué les digo que es tan importante que la fecha de la carta de gerencia sea igual a la fecha del informe? ¿Sí? Dice acá, el auditor puede abstenerse de opinar sobre los estados contables si hay suficientes dudas acerca de la integridad de las manifestaciones de la gerencia en la carta, dando lugar a que no sean estas confiables. ¿Qué significa esto? Que yo podría llegar a modificar mi opinión, podría yo tener una opinión limpia de auditoría, ¿sí? Hecho todas las conclusiones, hecho todos los procedimientos, no encontré ajustes, o los ajustes que encontré la compañía los ajustó, ¿sí? Los corrigió. Podría yo estar teniendo una opinión limpia, pero si en la carta de gerencia la compañía no coloca todo lo que nosotros necesitamos como auditores que esté ahí expuesto y manifestado, podríamos llegar a modificar nuestra opinión de auditoría por el hecho de que la carta de gerencia o tiene suficientes dudas sobre la integridad de lo que me está diciendo, o no está colocando datos certeros, o lo que me manifiesta en la carta de gerencia no es lo que en definitiva yo terminé viendo en los papeles de trabajo, ¿sí? O no me quiere asegurar que me compartió toda la información, o no quiere que expongamos cierto tipo de dato que es importante que lo vamos a exponer. Entonces, en esa situación, fíjense hasta dónde llega la importancia de la carta de gerencia, que podría llegar a modificar mi opinión en el informe de auditoría. Podría estar diciendo que los estados contables, bajo mi análisis de auditoría, no encontré nada que haya llamado mi atención o se presenta en forma razonable, pero las manifestaciones de la gerencia en la carta de gerencia generan dudas o no dan claridad suficiente o no se expone la información que necesitamos. En ese caso, yo me podría abstener de opinar, ¿sí? Y también me puedo llegar a negar de opinar en el caso de que no me quiera firmar o dar la carta de gerencia. El caso anterior es, me da la carta de gerencia, pero la carta de gerencia no cumple los requisitos o no me da la seguridad o no es íntegra tal cual yo necesito que sea. Me puedo abstener. Y el segundo caso es, no me quiere entregar la carta de gerencia o no me la quiere entregar firmada, ¿sí? En ese caso, yo también me puedo negar a la opinión y abstenerme de la opinión. ¿Y qué es lo que les pongo acá con este meme? Y es básicamente que nunca debiéramos, aunque a veces se hace en la práctica, nunca debiéramos entregar el informe primero y y después pedir la carta de gerencia. La carta de gerencia debería venir como contraentrega del informe. Te doy el informe firmado, con la opinión limpia, lo que sea, con salvedad, la opinión que haya salido. Te doy el informe, el balance firmado. Dame la carta de gerencia firmada, ¿sí? Y no esto de te doy el informe y después, no hay carta de gerencia, me devolves el informe, ¿qué informe? O sea, podría pasarnos de esta manera, ¿sí? Una vez que nosotros hemos firmado el informe, tenemos que asegurarnos obtener la carta de gerencia. Lo ideal, como les digo, es a contraentrega. Muchas veces pasa, y en la práctica, como hay confianza con los clientes, como es mi cliente de hace 5, 6, 7 años, por ahí por sacar rápido el informe, que es lo que más necesitan, se entrega el informe firmado y la carta de gerencia puede llegar al otro día firmada o a los 2 días. Si es importante, no es lo ideal, si es importante que el contenido de la carta de gerencia, al menos a la fecha de firma, esté claro y esté consensuado. Yo armo la carta de gerencia, coloco el membrete, coloco todo lo importante y se lo doy a la compañía. Le digo, ¿estamos de acuerdo con que esta va a ser la carta de gerencia? Ok. Ahí la firma podría llegar a demorarse un día después, 2 días después del informe. Ok, pero estamos de acuerdo en el contenido. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Yo les tengo que enseñar la teoría y decirles, entrego el informe, dame la carta. Eso es lo que ustedes deberían responder en el examen. Pero sepan que en la práctica, en la realidad, muchas veces va el informe primero. Nunca me ha pasado que no me quieran dar la carta de gerencia, pero sí a veces pasa que se demoran más de lo habitual bueno, y ahí entras en una complicación, porque vos entregaste el informe, hiciste el trabajo, hiciste todo, y no obtenés este documento tan fundamental para el auditor. Entonces la teoría que dice, te doy el informe,
dame la carta de gerencia. Ambos, y termina todo ok. Vos tenés lo que querés, yo tengo mi respaldo con la carta de gerencia. Hasta ahí carta de gerencia. ¿Se entendió bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún... ¿Quedó claro estos dos puntos finales en los cuales podemos abstenernos de opinar? Sí, profe. Bien, gracias. Y final, esta última diapositiva, creo que es la última, sí. Un poquito yo se los comentaba la otra vez, dentro de las tareas de conclusión también de auditoría, nosotros vamos a hacer la revisión del balance, ¿sí? Nosotros no solo vamos a auditar cada una de las partidas, sino que se nos va a pasar, vamos a decirlo así, el Word o el armado del balance, para que justamente nosotros revisemos que lo que hemos auditado sea lo que se está poniendo en el balance. Y vamos a comenzar a revisar las notas, los anexos y los estados principales. Y vamos a empezar a revisar que estos crucen entre sí, que lo que yo audité, si yo audité en el rubro caja y banco en mi papel de trabajo 1.000.000 de pesos, debería tener en el estado de situación patrimonial del Word 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Que sea coherente lo que audité con lo que después sale publicado. Esta tarea es fundamental. Y dentro de este balance que se va a publicar, yo hacer los cruces necesarios entre notas, el estado de flujo efectivo, bueno, los anexos, que todo vaya cruzando, que todo sume, que no haya diferencias numéricas. Todo esto es un trabajo también que se hace en la conclusión y que se va haciendo los días previos conforme voy llegando a la fecha que se pactó para la firma, ¿sí? Y ahí empiezan los ida y vuelta en los que le devuelvo el balance a la compañía, le digo, fíjate, esta nota la podrías redactar de esta manera, o te faltó esta nota, o fíjate que este anexo no cruza, o habría que modificar esto, ¿sí? Y ahí van yendo las versiones 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos a la versión final del balance, cuando ya todos estamos de acuerdo en lo que se va a publicar. Esto es fundamental como tarea de exposición, que el auditor revise también y no se quede solamente en, ok, ya hice mis procedimientos de auditoría, listo, que salga el balance y nada más, ¿no? El auditor sigue ahí haciendo tareas. Y a veces incluso hasta se le pide que arme el balance el auditor, pero eso debería ser un servicio cobrado aparte eh, y el balance lo tiene que armar la empresa. Entonces, bueno, se hace una revisión del conjunto del balance, ¿sí? Se verifica la coherencia con el conocimiento logrado por el auditor y la evidencia recopilada. Esto significa lo que les dije. Si yo audité 1.000.000 de pesos en caja, quiero ver después en el Word, en el balance, 1.000.000 de pesos en caja. Tiene que cruzar, tengo que ver la coherencia, ¿sí? Tengo que cruzar lo que tengo en mis papeles con lo que finalmente sale. Razonabilidad de las políticas contables usadas, uniformidad y modalidad de exposición. Voy a empezar a revisar la exposición que esté expuesto, lo que la norma me exige que esté expuesto. Si hay una nueva norma, debería respetarla. Voy a empezar a revisar las normas de exposición para ver que efectivamente se esté cumpliendo con todo. Reevaluación de la condición de empresa en marcha. Ustedes ya saben, ya hemos hablado de esto, que es fundamental que la empresa realice los procedimientos para evaluar el principio de empresa en marcha, y yo como auditor voy a revisar este análisis que hizo la empresa para verificar si hay incertidumbre, si no hay incertidumbre, o si estamos en el peor de los casos, que es confirmación de que el principio de empresa en marcha está afectado. Y ustedes ya saben, ya lo vimos, hay un párrafo en el informe del auditor que nos habla de esto. Vamos a hacer una revisión analítica final, que básicamente es armar el estado contable en una revisión analítica. Vamos a ir revisando finalmente y comparando los datos que están en el archivo final del Word con lo que yo he ido auditando y, bueno, y haciendo un análisis final de la tarea. Es decir, como que acá yo empiezo a resumir todo lo que vi. La analítica final es como un resumen de todos los componentes y todos los rubros que yo fui viendo. Entonces, voy a ir abriendo componente por componente y en un pequeño párrafo voy a ir comentando cuáles fueron los procedimientos o cuáles fueron las cosas que se encontraron, cosa que si alguien viniera y quisiera saber rápidamente qué se hizo en la auditoría, pues accede a la revisión analítica final y revisa, ok, en caja y banco se hicieron la reconciliación bancaria y se envió circulares. Perfecto. ¿Hubo diferencias? No, no hubo diferencias. Bien. En bienes de cambio se realizó un inventario en fecha tal. Bien. Y además se revisó la evaluación. Bien. ¿Se encontró una diferencia? Sí, se ajustó. Bien. Entonces acá en la revisión analítica es como que vamos resumiendo, y cosa que la persona no tenga que ir a mirar cada uno de los papeles de trabajo, sino que va a ser un resumen final para que luego eso sea lo que se exponga en el balance, ¿sí?
Se hace lectura de la memoria, esto se los conté en la clase de teoría de informe, de que la memoria tiene que ser coherente y tiene que tener ciertos requisitos y el auditor, por más que no es auditable, tiene que leerla, ¿sí? Si hay una memoria, tiene que hacer menciones de esto en el párrafo de otra información. Esto se los voy comentando para que vayamos repasando juntos para el parcial. Recuerden, en el párrafo de otra información, yo hago mención sobre que la compañía incluyó otra información, como puede ser la memoria. Yo tengo que manifestar ahí que la leí, que la información es congruente. Si fuera incongruente, yo tengo que pedirle a la compañía que la modifique. Si no la quiere modificar, tengo que exponerlo en este párrafo, es decir, la información de tal situación es incongruente con los estados contables, ¿sí? Es decir, no tiene relación. Tengo que manifestar de que esa información no ha sido auditada, tengo que manifestar que esa otra información es responsabilidad de la compañía, que está agregado a los estados contables, bueno, varias de las cosas que vimos en la clase de informe. Y finalmente, coherencia de la información adicional que contenga los estados financieros. Bueno, la información adicional es lo mismo que le estaba contando recién, otra información. Como por ejemplo la reseña informativa, que es un documento específico, una hoja específica que me pide la CNB para las empresas que cotizan en bolsa. Nos pide que agreguemos o que en el estado contable haya una reseña informativa. Esto también es como la otra información, como la memoria es otra información, no es auditable. Leemos rápido, todavía estamos bien en tiempo, como les dije, no iba a ser larga la clase de hoy. Bueno, esto es un modelo de carta de gerencia, ¿sí? Como les decía, acá arriba tendría que ir el membrete de la compañía. Por supuesto la fecha, ¿sí? La fecha, la del dictamen, acá dice dictamen, antes se le decía el informe de dictamen, pero la fecha del informe. El nombre de la compañía que audita, ¿sí? Y empezamos a colocar la información que creemos relevante. Como siempre, al principio de la introducción, esta carta de declaraciones provista en relación a la auditoría de los estados contables, siempre tengo que identificar cuál fue el ejercicio sobre el cual yo trabajé. Estamos hablando del el ejercicio que cierra al 31 de diciembre de 2024 de la empresa Pepito S.A., ¿sí? Y con el fin de expresar una opinión, ¿cuál fue el trabajo que me contrataron? Bueno, para expresar una opinión, ¿sí? Indique si los estados contables, ustedes ya saben, nosotros hablamos de razonabilidad, se presentan razonablemente en cuanto a situaciones financieras, resultados y operaciones, ¿sí? Y empezamos a abrir la carta de gerencia. Confirmamos, dice. Y recuerden que esto lo firma la empresa, lo firma la gerencia. Entonces, de entrada ya coloco una manifestación importante. Confirmamos que de acuerdo a nuestro legal saber y entender las siguientes declaraciones. Entonces ahí ya la empresa empieza a confirmarnos cosas. Por ejemplo, reconocemos nuestra responsabilidad en relación a la presentación razonable de los estados contables de acuerdo a las normas contables vigentes. Esto es lo que le decía. La compañía está diciendo que ha presentado razonablemente la información contable en base a las normas contables, por ejemplo, en este caso de Argentina, o si fuera internacional, de las IFRS, ¿sí? No ha habido irregularidades en lo que se refiere a la gerencia o los empleados que desempeñan un papel importante. Acá nos está confirmando algo de lo que ya vimos en el PowerPoint, que ninguno de mis empleados ni la alta gerencia ha incumplido o está en una situación de algún tipo irregular. Cualquiera sea esto, lo que se nos venga a la mente que pueda ser irregular. Yo ya les di algunos ejemplos. Y que por supuesto, o si las hubo, que al menos no han tenido efecto importante en los estados contables, porque acá estamos diciendo que no los hubo o que no tuvieron efecto importante en los estados contables. 3. Hemos puesto a su disposición los libros de contabilidad y los comprobantes y todas las actas de asamblea de accionistas y las de directorio. ¿Esto qué significa? Que lo que veíamos recién, nos pusieron a disposición todas las actas de asamblea, directorio, ¿sí? Las de las reuniones ordinarias, las de las reuniones extraordinarias, la fecha, la última fecha, el acta de directorio, el número del acta y la última fecha, ¿sí? Esto debe quedar bien clarito y redactado. ¿Cuál fue la última celebrada? ¿Por qué? Porque hasta ahí llega, digamos, mi responsabilidad de conocimiento. Hasta ahí leí yo. Si no me mostraste, si tomaron una decisión y no me lo mostraste, me estás incumpliendo acá en lo que me dijiste, o si tomaste una decisión posterior, ya no es algo que yo pudiera saber como auditor, ¿sí? Los estados contables no tienen errores u omisiones importantes, ¿sí? Acá están manifestando que no han cometido errores u omisiones importantes a su saber.
La compañía ha cumplido con todos los aspectos de los convenios contractuales que pudiera tener un efecto importante en los estados contables. Lo mismo, fíjense cómo lo que hemos ido viendo en el PowerPoint está incluido acá, ¿sí? Todo que ha cumplido con los contratos, o si ha incumplido, esto no es importante para los estados contables, o sea, no es algún incumplimiento grande. Lo siguiente de corresponder fue debidamente registrado y cuando se juzgó conveniente fue adecuadamente revelado en los estados contables. Saldos y transacciones con partes relacionadas, pérdidas derivadas de compromisos de compra-venta, contratos para volver a comprar los activos previamente vendidos, activos dados en prenda como garantía colateral. Esto solo se incluiría en el caso que tenga la situación. Si yo no tengo esta situación, yo no la voy a agregar, no la voy a incluir. Y si sí tengo transacciones con sociedades relacionadas, por supuesto que lo voy a incluir. Acá es donde empiezo yo a eliminar, filtrar, quitar información que no tiene sentido, ¿sí? No tenemos planes ni intenciones que pudieran afectar de forma importante el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los estados contables. ¿Qué significa esto? Básicamente que no tengo intenciones de modificar no sé, o bienes de uso o no tengo ninguna intención de hacer alguna operación que me modifique en valor en libros de algún activo que está, no sé, a costo de reposición y lo tendría que exponer a BNR porque lo quiero vender. Básicamente lo que estoy diciendo es esto. Al igual que los años anteriores y atendiendo a la realidad económica, los préstamos con compañía del grupo, por tanto, y expongo el monto del préstamo, se exponen como no corriente. Ejemplo, en el caso de que quisiera exponer por qué se trata de un préstamo con compañías relacionadas, ¿sí? Las existencias fueron determinadas mediante recuento físico a cabo de este inventario, por pesaje, medición efectuada de forma rotativa a lo largo del ejercicio. Las cantidades mostradas en el balance están razonablemente determinadas y no se han incluido artículos por los que no se hayan registrado el pasivo correspondiente. ¿Sí? Es decir, que yo lo que he incorporado como activo es porque tengo el pasivo correspondiente registrado, sea pagado o no sea pagado. ¿Sí? Es decir, que no incorporé anticipos. ¿Sí? Básicamente significa esto. Todas las existencias son propiedad de la empresa y no incluyen mercaderías recibidas en consignación. ¿Sí? Otra aclaración más importante también, por decir, todo lo que tengo en el depósito o lo que vio el auditor es verdaderamente mío y no había mercadería en consignación. Esto es importante, no existen al cierre artículos obsoletos de lento movimiento, en mal estado o invendibles. Estas muchas veces muy difíciles para determinar el auditor, para que el auditor determine si un bien es obsoleto o no lo es. Quizás sí el de lento movimiento, porque yo puedo verificar cómo fue la rotación si he auditado años anteriores, pero es muy difícil en empresas muy específicas, no sé, en un rubro muy complicado, que el auditor con sus conocimientos pueda determinar si un bien que está ahí hace un año o más ya es obsoleto o no es obsoleto, ¿sí? En algunos casos sí lo puede conocer, en otros casos es un poco más difícil. Por eso es importante esta manifestación de la gerencia, que me diga todo lo que tenés activado en bienes de cambio, me estás diciendo que funciona, que no es de lento movimiento, que no es obsoleto, que no está en mal estado. Es decir, que está bien que esté medido a costo de reposición y que no tiene que tener ninguna previsión o no tiene que tener ninguna desvalorización. ¿Sí? Para eso es importante esta manifestación. La compañía tiene títulos satisfactorios de sus activos, también importante. Es decir, yo soy el titular de los rodados, de los bienes registrables. Y no hay gravámenes o cargos sobre los activos de la compañía, ¿sí? En el caso que los hubiera, lo tendría que manifestar, si hubiese alguna prenda, algún tipo de gravamen sobre alguno de los activos, una prenda, una hipoteca. Hemos registrado o revelado todos los pasivos, tanto reales como contingentes. Esto es importante, otra manifestación fundamental. No me están ocultando pasivos, no me están ocultando contingencias, excepto los juicios laborales informados por los abogados. ¿Qué significa esto? Que acá la compañía dice, los juicios laborales yo te los informo, pero en realidad quien se hace cargo es mi asesor legal, que es el que te lo informó. ¿Sí? Entonces está diciendo, yo te informé todos los pasivos, pero los pasivos laborales, legales, etcétera, te los informó el abogado. ¿En base a qué determinamos este pasivo? A la probabilidad de ocurrencia, ya sea de negativo o positivo. ¿Sí? Asimismo, consideramos que los importes provisionados para hacer frente a los pasivos contingentes son suficientes en razón de los elementos. Esto es lo que les decía, que la compañía nos asegura que la previsión o provisión para juicios está razonablemente medida, es decir, que hicieron una estimación correcta, nos está asegurando esto. Fíjense la importancia de todas estas confirmaciones que nos hace la empresa.
No ha habido eventos posteriores a la fecha del balance general que requieran de ajuste o revelación en los estados contables o en las notas relacionadas. Sí, está en el caso que no hubiese hechos posteriores. Si hubiese hechos posteriores, voy a mencionar el hecho posterior acá, además del balance y además en el caso que corresponde incluirlo en el informe. No hay arreglos formales ni informales de saldos compensatorios con nuestras cuentas de caja o inversiones que impliquen restricciones de saldo. ¿Qué significa esto? Que no me ha caído ningún embargo con fecha posterior al cierre de ejercicio, así que no tengo las cuentas embargadas o algo que no le haya informado al auditor. Hemos registrado de corresponder y revelado en los estados contables de forma apropiada los contratos y opciones de recompra, de acciones de capital y de capital social. Esto en el caso que ocurra. Muchas empresas no tienen esta situación, el párrafo se va. Los documentos y cuentas por cobrar a cargo de los clientes representan créditos válidos a favor de la empresa y no incluyen importes por mercancías enviadas en consignación o sujetos a futura aprobación. ¿Qué significa esto? Que no te infle créditos por venta. Acá me está diciendo la compañía, no te he metido en créditos por venta cosas que no tienen que ir o no emití facturas por emitir, sino que son ventas reales. Lo que te estoy informando en créditos por venta fueron ventas reales. En nuestra opinión, la previsión para cuentas de cobro dudoso registrada en los libros contables es suficiente. Y acá se los decía yo también en el PowerPoint. Me aseguran, la compañía me asegura que la previsión por incobrable está bien medida. Es suficiente para cubrir cualquier pérdida justamente en los créditos. ¿Sí? De acuerdo a las instrucciones recibidas de casa matriz, mantenemos una provisión de honorarios de directores correspondientes a una gratificación que otorgamos al presidente de la sociedad. Bueno, ahí vamos a manifestar, perdón, si, si hemos hecho la provisión por honorario de los directores, del presidente, etcétera, y por qué monto ascienden. Importante, esta información no se revela en ningún otro lado. Sí vamos a tener en el anexo de gasto la cuenta o la línea de resultados honorarios, pero ahí dentro de los honorarios hay de todo. Está el del auditor, el del abogado, el de cualquiera. Acá yo estoy poniendo en un párrafo específico de la carta de gerencia cuánto es la provisión por honorarios a directores, al presidente, al directorio, etcétera, ¿sí? En relación a los bonos recibidos para la cancelación de los créditos por venta que ascendían originalmente, bueno, esto sería un caso súper especial, que hubiese una situación así. En el rubro otros créditos no corrientes se expone el saldo de tanto correspondiente a una opción de compra de tanto. La intención de la empresa es mantenerlo, en el caso que ocurrió así. Esto es un ejemplo muy puntual de una opción de compra sobre algo, por eso lo coloco como un crédito no corriente. En relación con la situación fiscal y previsional de la empresa, se ha cumplido con el pago y en su caso se ha registrado el pasivo correspondiente a todos y cada uno de los impuestos, aportes, contribuciones que está sujeta a la compañía. Y esta es una manifestación fundamental. ¿Qué significa esto? Que no estoy omitiendo impuestos, que no estoy evadiendo impuestos, que no le he omitido al auditor nada de las obligaciones previsionales, laborales e impositivas. Así que he registrado todo y que estoy bien en cuanto a eso. ¿Puedo tener un plan de pago? Sí, puedo tener un plan de pago, pero lo tengo registrado y se lo presenté al auditor. Finalmente, concluimos. Concluye la compañía. En otro orden de cosas, entendemos que, como es costumbre, este examen se efectuó de acuerdo con normas de auditoría vigentes y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de contabilidad y los demás procedimientos de auditoría que consideraron necesarios a las circunstancias, con el propósito de expresar una opinión sobre los estados contables, pero no comprendió una auditoría detallada de las operaciones. Y acá la compañía está como, como manifestando o entendiendo lo que es una auditoría, más allá que ya está en la carta de contratación, más allá que ya en el informe, en el párrafo de responsabilidad del auditor está claro que es lo que implica una auditoría. Por si faltara, acá yo le hago decir a la compañía, manifestame claramente que entendés cuál fue mi tarea. Mi tarea fue ver la razonabilidad. Yo no vi el 100% de las operaciones, yo no vi cada una de las registraciones que vos hiciste. Yo hice una auditoría en base a la razonabilidad, ¿sí? Entonces, acá lo manifiesto. También entendemos que dicho examen no necesariamente revelaría todas las irregularidades. Otra manifestación más. El auditor puede encontrar ajuste, va a encontrar, y seguro encuentra. Puede encontrar absolutamente todas, y no. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, una de las cosas que hace el auditor es manejarse en función a materialidad o significatividad. Todo lo que está por debajo de la materialidad, yo puedo no haberlo visto y no lo voy a ver, y pueden haber errores ahí, o irregularidades, y puedo no haberlas visto. O incluso por encima de la materialidad, lo cual sí sería una responsabilidad mía, podría no haber detectado algunas irregularidades, ¿sí? Pero acá lo estoy manifestando.
finalmente el nombre de la empresa y las firmas, como les dije, gerente general, gerente de administración en finanzas, si estuviera el presidente o algún director o alguien importante, ¿sí? Bueno, esto era como para que pudieran visualizar más o menos todo lo que vimos en los PowerPoint, bajarlo a tierra y que lo pudieran ver cómo se manifiesta, cómo se redacta. Como les dije, la carta de gerencia es editable. Se agregan párrafos, se quitan, se agrega información, se ajusta el documento, tenerlo firmado a la fecha de entrega del informe y por los altos mandos de la compañía.